Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy, como siempre. Estoy súper emocionada de compartir con ustedes un tema que, sinceramente, me ha tocado el corazón de una manera muy especial, y estoy segura de que a muchos de ustedes también. El título de hoy, Andercel, siempre en mi corazón y en el tuyo, no es solo una frase bonita, es una declaración de afecto, de admiración y de esa conexión que a veces se crea con las personas que, sin conocerlas en persona, logran dejar una huella imborrable en nuestra vida. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de Andercel, esa estrella turca que ha conquistado no solo las pantallas, sino también nuestros corazones, y vamos a explorar por qué su presencia es tan significativa. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí compartimos contenido que esperamos les inspire, les entretenga y les conecte con temas que, como este, nos mueven y nos hacen sentir parte de algo más grande. Únanse a nuestra creciente familia. Hoy vamos a hablar de Andercel, pero no solo de su carrera actoral, que ya de por sí es impresionante y ha sido meteórica, sino de esa cualidad intangible que la hace tan especial, tan cercana, tan amada. ¿Por qué una actriz turca, de la cual quizás solo hemos visto sus novelas o series, puede sentirse tan presente en nuestro día a día, influyendo en nuestros estados de ánimo e incluso en nuestras conversaciones? ¿Qué hay en su persona, en su trabajo o en su forma de ser, que resuena tan fuerte en tantos corazones alrededor del mundo, creando un sentimiento de familiaridad y afecto genuino? Vamos a desglosar un poco esa magia, esa fórmula secreta que la ha catapultado a la cima y la ha anclado en el sentir de tantas personas. Empecemos por el principio. ¿Quién es Andercel? Para aquellos que quizás la descubren ahora, o para quienes ya son fanáticos acérrimos que la siguen desde sus primeros pasos, Hande es una actriz turca que ha alcanzado una fama internacional estratosférica gracias a una combinación explosiva de talento innato, carisma arrollador y una belleza que es simplemente indiscutible. Desde sus inicios en la industria del entretenimiento, demostró una habilidad innata para la actuación, una chispa que la diferenciaba del resto. Pero fue con producciones que se convirtieron en verdaderos fenómenos de masas, como la romántica y fresca Aşk Laftan Anlamaz, y por supuesto, la inolvidable Sen Kalkapimi, donde se consolidó de manera rotunda como una de las actrices más queridas y solicitadas no solo de Turquía, sino también en el panorama internacional, rompiendo barreras culturales y geográficas. Sen Kalkapimi fue, sin lugar a dudas, un fenómeno. Esa historia de amor que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, estaba llena de giros inesperados, de malentendidos que generaban tensión, de momentos tiernos que nos hacían suspirar y, sobre todo, de una química insuperable entre Hande y su CEO protagonista, Kerem Bürsin. Juntos crearon una pareja en pantalla que se sentía tan real, tan apasionada, que trascendió la ficción y generó una auténtica devoción entre el público. Y si bien la dinámica entre Eda y Serkan era espectacular, fue la interpretación de Hande como Eda YLDZ la que verdaderamente enamoró a una audiencia global. Eda es un personaje con el que es increíblemente fácil identificarse, una joven soñadora, trabajadora incansable, que lucha con todas sus fuerzas por alcanzar sus objetivos a pesar de las adversidades y los obstáculos que la vida le pone en el camino. Tiene esa chispa de rebeldía que la hace interesante, esa alegría contagiosa que ilumina la pantalla, esa vulnerabilidad que la hace humana, real y por lo tanto creíble. Andercel le dio vida a Eda de una manera tan auténtica, tan visceral, que no solo la interpretaba, sino que para muchos de nosotros se convirtió en Eda. Esa capacidad de sumergirse tan profundamente en la piel de un personaje y hacerlo sentir tan real, tan tangible, es la marca de una actriz verdaderamente excepcional. Pero el éxito y el impacto de Hande no se quedan confinados únicamente a sus papeles en la pantalla. Su presencia en las redes sociales es un testimonio vivo y vibrante de esa conexión profunda y genuina que ha logrado forjar con su público, un público que va mucho más allá de los seguidores de sus series. Tiene millones de seguidores en plataformas como Instagram, y no es solo por su belleza, que es innegable y admirada universalmente, sino por la forma en que comparte su vida, sus pasiones y sus pensamientos. Vemos fragmentos de su día a día, su amor incondicional por su familia, su profunda pasión por el arte en todas sus formas, su compromiso activo y visible con diversas causas benéficas y sociales. Esa transparencia, esa autenticidad en la forma en que se muestra al mundo, hace que sus fans se sientan más cerca de ella, como si fuera una amiga cercana o una confidente en lugar de una estrella inalcanzable y distante. Compartir momentos personales, tanto los momentos de alegría y celebración como los momentos de dificultad y dolor, genera un lazo de empatía y comprensión que va mucho más allá de la pantalla,
creando un puente emocional sólido entre la artista y su audiencia. Y hablando de lazos de conexión y de la vida real, es imposible no mencionar el impacto que ha tenido la forma en que Ande ha lidiado con las pérdidas personales y ha compartido su proceso con una valentía admirable y profundamente humana. La partida de su sobrina, un golpe devastador para ella y para toda su familia, la mostró desde una faceta increíblemente conmovedora y vulnerable. Verla compartir su dolor con el mundo, pero también la fuerza y la resiliencia que encontraba en el amor incondicional de sus seres queridos y en su propia fortaleza interior, fue profundamente inspirador y aleccionador. Es en esos momentos de vulnerabilidad, cuando se despoja de la armadura de la fama, que una persona se vuelve aún más admirable y relatable. Demostró al mundo que a pesar de ser una figura pública admirada por millones, es una persona con sentimientos profundos, con miedos, con alegrías, pero sobre todo con una fortaleza interior inquebrantable. Y esa fortaleza, compartida de manera tan genuina con el mundo, inspira a muchos a enfrentar sus propios desafíos con una esperanza renovada. Además de su exitosa carrera actoral y su vida personal, Ande Ercel ha utilizado su considerable plataforma e influencia para abogar activamente por causas importantes que merecen atención. Su participación constante en campañas de concientización sobre el cáncer de mama, por ejemplo, es un ejemplo brillante de cómo una figura pública puede tener un impacto positivo y duradero en la sociedad. Al dar voz a estas causas, no solo atrae una atención masiva hacia ellas, sino que también anima a otros a involucrarse, a informarse y a tomar medidas para cuidar de su salud y la de sus seres queridos. Esa responsabilidad social activa y consciente es un aspecto que muchos admiramos profundamente y que refuerza la idea de que Ande es mucho más que solo una cara bonita en la televisión, es una persona con valores y con un deseo genuino de hacer el bien. Ahora volvamos a la pregunta que da título a este vídeo, ¿por qué siempre en mi corazón y en el tuyo? Pensemos en ello detenidamente. Para muchos de nosotros, Ande Ercel representa esa primera gran historia de amor que nos atrapó en una telenovela turca, o quizás fue el personaje que nos sacó una sonrisa y nos animó en un día particularmente gris. Ella, de una manera sutil pero poderosa, se ha convertido en parte de nuestros recuerdos más preciados, en una especie de compañía silenciosa que nos acompaña en la intimidad de nuestros hogares. Cuando vemos una escena suya, una foto suya en las redes sociales, o incluso cuando escuchamos el nombre de alguna de sus producciones, sentimos esa familiaridad instantánea, esa calidez reconfortante. Es esa mezcla magistral de talento actoral excepcional, carisma natural que irradia, belleza deslumbrante y una personalidad auténtica y resiliente lo que la ha posicionado en un lugar tan especial, no solo en la industria del entretenimiento sino, lo que es más importante, en el corazón de sus miles de seguidores alrededor del mundo. No es simplemente un icono de belleza o una actriz talentosa, es alguien que a través de su trabajo en la pantalla y de su forma de ser en la vida real, ha logrado conectar profundamente con las emociones de las personas. Ha logrado ser relatable, digna de admiración y sobre todo, querida de una manera sincera y desinteresada. Piensen en la cantidad de veces que hemos comentado con amigos, familiares o incluso con desconocidos en foros en línea sobre una escena memorable de una de sus novelas, o sobre lo deslumbrante que luce en una fotografía. Hemos compartido nuestra admiración, nuestros suspiros, nuestras risas con ella, aunque sea a través de la barrera de una pantalla. Y esa experiencia compartida, esa conexión emocional que crea, es lo que hace que se sienta tan cercana, tan personal, casi como si la conociéramos de toda la vida. Por eso cuando decimos siempre en mi corazón y en el tuyo, es porque esa misma admiración, ese mismo cariño, ese mismo sentimiento de cercanía, lo sentimos muchos de nosotros por ella, y es un sentimiento que se extiende de persona a persona. Y su impacto, es crucial destacarlo, no se limita a las fronteras de Turquía. Hande Erçel es un ejemplo palpable del poder y la influencia de la cultura turca para trascender fronteras y conectar con audiencias de todo el mundo. Sus producciones se ven y se disfrutan en decenas de países, y ella, sin duda, se ha convertido en una embajadora de esa rica cultura, mostrando al mundo la calidad de las historias, la profundidad de los guiones y el inmenso talento artístico que emana de Turquía. Esa globalización del talento es un fenómeno fascinante de presenciar, y Hande es, sin duda alguna, una de las protagonistas indiscutibles de este emocionante fenómeno. Su evolución como artista, además, es digna de ser mencionada y celebrada. Hemos sido testigos de cómo ha ido asumiendo roles cada vez más complejos y desafiantes, cómo ha explorado diferentes facetas de su capacidad actoral, demostrando que tiene un potencial artístico en constante crecimiento y desarrollo.
Esto genera aún más expectación e interés por ver qué sorpresas nos traerá en el futuro, y a su vez, refuerza esa lealtad y ese apoyo incondicional que sus fans han desarrollado a lo largo de los años. Además, pensemos en el aspecto de la moda y el estilo. Anne Ercel no es solo una actriz talentosa, sino que también se ha consolidado como un referente importante en cuanto a moda y tendencias. Sus elecciones de vestuario, tanto en eventos públicos de gran envergadura como en su vida cotidiana que comparte en redes sociales, suelen ser objeto de comentarios y admiración. Su estilo se caracteriza por ser elegante, moderno, sofisticado y a menudo innovador, y muchas personas se inspiran en ella para definir sus propios looks y expresar su individualidad. Esta faceta la convierte sin duda en un ícono de estilo, ampliando aún más su influencia y su alcance. Y para terminar este recorrido por el universo de Anne Ercel, quiero hacer un resumen de las razones fundamentales por las que ella ocupa un lugar tan especial y cálido en nuestros corazones. Hemos hablado de su talento innegable como actriz, de su asombrosa capacidad para dar vida a personajes que nos conmueven, nos hacen reír, nos hacen llorar y con los que nos identificamos profundamente, especialmente con la inolvidable Eda YLDZ en Senkalkapimi. Hemos destacado su autenticidad y transparencia en las redes sociales, esa forma de mostrarse tal cual es, que nos hace sentir más cerca de ella, como si fuera una amiga más en nuestro círculo cercano. Hemos admirado su fortaleza y valentía al enfrentar momentos difíciles de la vida, y cómo comparte su proceso de resiliencia con el mundo, inspirándonos a todos a ser más fuertes. También hemos aplaudido su compromiso social activo y su valioso uso de su plataforma para apoyar causas importantes que impactan positivamente en la sociedad. Y por supuesto esa conexión emocional profunda y genuina que crea con su audiencia, haciendo que sus historias y su presencia en nuestras vidas se sientan personales, significativas y reconfortantes. Ella es una figura que representa la belleza, el talento, la fortaleza, la empatía y una cercanía que a través de la pantalla y de las redes, logra sentirse real y presente en nuestro día a día, aportando luz y emoción. Es por eso que para tantos de nosotros, Anne Ercel está, y seguirá estando, siempre en nuestro corazón y, esperamos de todo corazón, también en el tuyo. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este recorrido, por dedicarme su tiempo y su atención. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo y compartiendo estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber su opinión sobre Anne Ercel. ¿Qué es lo que más admiran de ella? ¿Cuál es su personaje favorito y por qué? ¿Cómo se sintieron al verla en Senkalkapimi, o en alguna otra de sus producciones? ¿Ha logrado inspirarlos de alguna manera? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten esa conexión de la que hemos hablado, si les ha parecido inspirador o entretenido, por favor, no olviden darle un gran like, que me ayuda muchísimo, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Anne Ercel, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de esta comunidad y no perderse nuestros próximos vídeos, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva. Hasta la próxima.